Mi nombre es Benigno Casas, subdirector de publicaciones periódicas del INA, y es para mí un honor coordinar y moderar esta transmisión del cuarto foro de revistas académicas en el marco de la 32 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, versión virtual, que constituye un espacio de diálogo, intercambio auspiciado por la Coordinación Nacional de Difusión del Instituto, en el que por cuarto año consecutivo los editores de las revistas académicas nos damos cita para en esta ocasión exponer diversos puntos de vista sobre el tema, diversidad cultural y sus perspectivas de estudio. El 2 de noviembre de 2001 tuvo lugar la Declaración Universal de la UNESCO sobre diversidad cultural y la convocatoria a este foro parte de los preceptos en ella definidos, en los que concibe la cultura como un conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a las sociedades y grupos sociales, abarcan los modos de vida y de convivencia, sistemas de valores, tradiciones y creencias, además de las expresiones artísticas. La cultura se encuentra en el centro del debate contemporáneo sobre identidad, cohesión social y desarrollo económico fundado en el saber, afirmando que el respeto a la diversidad de las culturas, la tolerancia, el diálogo y la cooperación en un clima de confianza y de entendimiento mutuos son garantes de la paz y la seguridad nacional e internacional. Con los saberes compartidos se aspira a una mayor solidaridad fundada en el reconocimiento de la diversidad cultural, en la conciencia de la unidad del género humano y en el desarrollo de los intercambios interculturales. El proceso de globalización, facilitado por la irrupción y expansión de las nuevas tecnologías de la comunicación, pese a constituir un reto para la diversidad cultural, genera, no obstante, las condiciones para un diálogo renovado entre culturas y civilizaciones. Para quienes trabajamos en las instituciones dedicadas a la investigación, preservación y difusión del patrimonio cultural, resulta más que evidente el interés por los estudios sobre diversidad intercultural, en tanto este género de investigaciones constituyen uno de los soportes sustantivos del quehacer del INA en su diversidad disciplinar, como habrá de demostrarse en las exposiciones de cada uno de los especialistas participantes en esta sesión, quienes nos expondrán sus particulares puntos de vista sobre el tema. Para ello, en esta primera ronda de presentaciones, contamos con la participación del doctor Arturo Ávila Cano, editor de la revista Alquimia, del Sistema Nacional de Fototecas, del maestro Samuel Villela Flores, miembro del Comité Editorial de Antropología, revista interdisciplinaria de Lina, del doctor Blas Román Castellón Huerta, editor de Arqueología, revista de la Coordinación Nacional de Arqueología, del doctor Mario Camarena Campo, miembro del Consejo de Redacción de la revista Contemporánea, Toda la Historia en el Presente, y del maestro Luis Castellón de la Peña Martínez, jefe de publicaciones de la ENA en representación de Cuicuilco, revista de Ciencias Antropológicas, a quienes mucho les agradezco con su presencia y cederemos un poco en este orden la palabra, previa lectura de sus semblanzas curriculares. Siendo así, conscientes de la duración no mayor de 10 minutos por cada uno de nuestros invitados y sin más preámbulo, daremos inicio a los trabajos de esta videoconferencia, para lo cual cederé la palabra al doctor Blas Castellón Huerta, de quien antes daré lectura a su semblanza profesional. El doctor Blas Castellón, quien nos hablará acerca del lugar de las publicaciones especializadas en arqueología ante la diversidad y complejidad de la cultura global actual, es arqueólogo y docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM desde 1986 y en la ENA desde 1980. Investigador de la Dirección de Estudios Arqueológicos de Lina, donde labora desde 1985. Ha impartido cursos y conferencias en varias universidades nacionales. Obtuvo su licenciatura en la ENA en 1985 y posteriormente su maestría en la Arizona State University en 1992, así como el doctorado en antropología en la UNAM en el 2000.
Cuenta con más de 100 comunicaciones académicas en eventos nacionales e internacionales y ha sido profesor invitado en universidades de Europa, Centroamérica y Estados Unidos, especialmente en temas relacionados con la producción antigua de sal, el simbolismo del México antiguo y el desarrollo de las sociedades urbanas. Obtuvo el premio Alfonso Caso a la mejor investigación en el área de arqueología en 2018. Desde 1993 realiza investigaciones arqueológicas en el sureste de Puebla. Sus líneas de investigación, iconografía y simbolismo de Mesoamérica antigua, desarrollo del urbanismo prehispánico, tecnología de la producción de sal tradicional, arqueología del sureste de Puebla. Adelante, profesor Castellón, tiene usted la palabra. Tu Sí, micrófono. el proceso de investigación y las percepciones que tienen diferentes actores sobre esto es el motivo de mi presentación. ¿Qué vamos a hacer con los proyectos? Por ejemplo, los proyectos coyunturales es un primer problema. Se adelantó un poco la presentación. Voy a tratar de adaptarlo aquí. Los proyectos coyunturales y el patrocinio del Estado es lo que ha determinado esto, pero los actores primarios perciben de manera muy diferente el trabajo que hacemos los arqueólogos. Ellos participan directamente en los trabajos, pero tienen otros intereses que son bastante complejos y que son ajenos a la arqueología académica. Entonces, todo esto causa de entrada problemas en la percepción y sobre todo en los resultados de la investigación arqueológica que se van a derivar finalmente en lo que son las revistas. Entonces, aquí el trabajo es cómo tratar con intereses diferentes y diversos. Por ejemplo, uno llega a las comunidades, empieza a hacer este trabajo de informativo. Las reacciones son muy diferentes si se trata de comunidades que tienen intereses territoriales, por ejemplo, o tienen otro tipo de intereses de desarrollo, o por ejemplo, no sé, alguna empresa. Es muy diferente la gente que ve, por ejemplo, eh, el pasaje Zócalo Pino Suárez, por ejemplo, la pirámide, que es la zona arqueológica más vista de todo el país, o la gente que asiste a exposiciones de vez en cuando, pero tiene también intereses distintos. Entonces, aquí es un choque de intereses muy difícil de tratar de conciliar, porque además entran muchos factores identitarios en todo esto, y los arqueólogos, pues estamos trabajando en cuestiones de tipo académico especializado, muy especializado, ¿no? Otro es los intereses muy diversos y complejos que se dan precisamente a nivel identidades, ¿no? Por ejemplo, los equinoccios, las celebraciones de ciertas fechas en el Zócalo, el uso político que se ha estado dando recientemente, o patriótico, ¿no? También de ciertas fechas y de ciertos eventos antiguos, ¿no? En donde, bueno, pues es difícil. A veces a los arqueólogos los ponen contra la pared con todo esto, ¿no? El cambio de nombres, de lugares, de plazas, de fechas, etcétera. Toda la parafernalia que se hace en los estadios de fútbol y otros eventos deportivos y todo eso. Y no se pueden ignorar, por supuesto. Eso ha sido abordado por muchos especialistas en antropología, desde luego, pero es parte también de las preocupaciones que tenemos en la arqueología en general, bueno, y los arqueólogos jóvenes que quieren además publicar. Un aspecto también muy común es la utilización política de todo esto, ¿no? Aquí nadie nos hemos salvado pues de ser partícipes de estos eventos y de estas cosas que se dan en todos lados, porque el patrocinio del Estado o de los estados, ¿sí? Pues es lo que hace que se mueva la arqueología en este país, la misma institución en donde trabajamos. Entonces, la participación también de las gentes en ese sentido es muy política, pero también hay mucha gente que va a
a estos eventos porque tiene otros intereses también o simplemente curiosidad, pero sus intereses y a final de cuentas no son los mismos. Entonces aquí hay una gran diversidad y complejidad en lo que son los intereses en general, ¿no? Desde que uno empieza a hacer su trabajo hasta que uno muestra los resultados del trabajo, ya sea en una exposición, inauguración o publicación, ¿no? Y por otro lado está el trabajo que realizamos los arqueólogos, cotidianamente, ¿no? Que es un trabajo invisible totalmente para la mayoría de la gente, ¿no? Y no es porque no se quiera compartir con los demás, pero es que no se puede, la percepción de los jóvenes arqueólogos y de los arqueólogos que ya tenemos experiencia es justamente que si no se hace un buen registro, se pierde la información y eso estamos abocados a la registro, análisis, estudios geofísicos especializados, restauración, etcétera. Todo esto incide, por supuesto, en los resultados de una revista como la que tenemos, una publicación como la que tenemos, y todas las publicaciones de arqueología en México, que no son muchas, están en la misma situación exactamente, ¿no? Entonces, son horas, miles y miles de fichas de registro. Los jóvenes, sobre todo, son muy dedicados a todo esto y nos han echado la mano en gran medida. Y bueno, los resultados están aquí a la vista, ¿no? En los últimos 10 años, la revista Arqueología tiene reportes de campo y salvamentos otra vez como su principal tema de publicación, ¿sí? El trabajo que se hace directamente en campo. Siguen dentro de esta misma dinámica patrones funerarios, arqueología histórica, lítica tallada, cerámicas, cronologías, arte rupestre, olmecas y Teotihuacán. Y después una cantidad de temas que pueden ustedes ver en la tabla, que son ya más especializados, pero parte de los mismos reportes de campo y de los trabajos que se hacen anteriormente. Pero este indicador sencillo, pues lo que está revelando es que hay una necesidad de estar registrando y registrando, pero hay poco espacio a veces para la discusión de tipo simbólico, de análisis también ideológico y político de estas situaciones, ¿sí? Bueno, esto ya son estadísticas generales de nuestra revista, en donde se observa que en el centro de México, bueno, lo dividí en norte, centro y sur. El norte hay 10 trabajos, 48 en el centro y menos todavía en el sur. Pero aquí se alcanza a observar que, bueno, obviamente la mira está puesta en los estados del centro, porque, bueno, nuestra revista está también en el centro, pero casi todos los estados están representados, ¿no? Aquí puse nada más una estadística breve de lo que es la Ciudad de México y sus alrededores, ¿no? Y Coyoacán tuvimos un número especial. Y bueno, pues ese es lo que ha estado ocurriendo principalmente en la revista. Yo creo que ha sido la situación casi siempre, porque precisamente no hay muchos medios a veces de expresión de esto. Hay otra revista de arqueología en el norte, hay algunas también en algunos estados, pero son realmente poco. Entonces, estas estadísticas pues, nos están indicando que no ha habido un cambio sustancial, ¿no? Lo único quizá que se pueda indicar brevemente es que ha habido cierta participación un poco más de algunas universidades del extranjero, o sea, 5 de Estados Unidos y 2 de Europa, porque tienen interés los académicos de esos lugares en también publicar en español, ¿sí? Porque para ellos también es parte de la globalización eso, a ellos también les da prestigio publicar en español en México, pero todavía es poco porque ellos tienen sus propios medios de expresión. Bueno, para concluir entonces, hay una especie de diversidad o eclecticismo quizá en las temáticas, hay una necesidad de entrar al sistema de apoyos y de prestigios, como el SNI, por supuesto, y eso es lo que hace que los temas sean los que les he mostrado y los problemas. Y hay relaciones globales y índices de excelencia que también son muy deseados por la gente que quiere participar. Y eso es la situación en la que se encuentra actualmente la revista, que tenemos que estar constantemente actualizando algunos temas. Muchas gracias, eso es todo. Muchas gracias, Blas. Sí, muchas gracias. Por esta exposición. Bien, entonces continuamos con nuestro programa de presentaciones, retomando el orden que teníamos. Y para ello, pues daremos continuidad y cederemos la palabra al doctor Arturo Ávila Cano, de quien me permitiré leer su semblanza curricular. Bien, él nos hablará precisamente sobre
nos hablará precisamente sobre, disculpen un momento, sobre en pos y en pro de la cultura fotográfica, el papel de alquimia en los estudios históricos sobre la representación y construcción de identidades. El doctor Ávila Cano es doctor en Historia del Arte por la UNAM y maestro en Artes Visuales por la Academia de San Carlos. Su ensayo Poética sobre la ceguera en la fotografía mexicana, publicado por la Secretaría de Cultura y el Centro de la Imagen, obtuvo el primer lugar en el Certamen Nacional de Ensayo sobre Fotografía 2018. Ha participado en los libros Librado García Smart, La vanguardia fotográfica en Jalisco 2019, Fotografía artística guerra, Yucatán, México 2017, 100 años de fotografía en el Universal 2016 y la representación del horror, semiótica, estética y estudios culturales en 2015. Colaborador de la revista Liber, Arte y Cultura, se interesa por los vínculos entre antropología, estética, documento y representación fotográfica. Ha impartido clases sobre historia de la fotografía, historia del retrato y fotoperiodismo en la Universidad del Claustro de Sor Juana, la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, el Centro Cultural Universitario Justo Sierra, el Instituto de Investigación en Comunicación y Cultural Iconos y el Instituto Holandés. Desde abril de este año es editor de la revista Alquimia del Sistema Nacional de Fototecas. Tienes la palabra, estimado Arturo Ávila, por favor. Hola a todos. Muchas gracias por albergar la participación de Alquimia en esta 32ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Y pues yo comienzo con la presentación. ¿Me podrían confirmar si ya ven en pantalla la presentación? Listo. Ahora sí me podrán confirmar si se está viendo. Sí, la observamos, Arturo. Ok, perfecto. Entonces yo prosigo. Yo les voy a hablar sobre el papel de alquimia en el papel de la cultura fotográfica en este país. Y bien, bueno, hace 23 años, a finales del 1997, el último trimestre, Alquimia, revista del Sistema Nacional de Fototecas, fue concebida por un grupo de notables con el fin de fomentar una cultura visual que permitiera impulsar el interés y sobre todo la investigación de los archivos fotográficos radicados en México. Podríamos afirmar que Alquimia es la continuación lógica de un proceso de una cultura fotográfica en pos de una cultura fotográfica que inició en 1976 cuando el Instituto Nacional de Antropología e Historia adquirió el enorme y gran acervo de los hermanos Casasola. Y debido a ello, el primer número de Alquimia se dedicó a la figura, al acervo, al fotógrafo Agustín Víctor Casasola. En el primer texto de ese primer número, el antropólogo Sergio Raúl Arroyo afirmó que, además de dar la bienvenida al lector, era importantísimo que tuviéramos una revista como Alquimia, ya que iba a explorar el acervo de uno de los centros de documentación e investigación más importantes de América Latina. Esa es la portada del primer número de Alquimia que, como lo pueden observar, salió de imprenta en diciembre del 97 y se reeditó muy pronto, en octubre de 1998. Es un número histórico. Y bien, desde entonces Alquimia ha dedicado sus faenas editoriales a la investigación de los acervos fotográficos institucionales, pero también se ha abierto a la investigación de los acervos particulares. En aquel primer número que se intituló Agustín Víctor Casasola, el archivo, el fotógrafo, participaron jóvenes historiadores como Rebeca Monroy Nars, Patricia Macé, José Antonio Rodríguez y Ricardo Pérez Monfort. Algunos de ellos, casi la mayoría, con el tiempo lograron consolidar cursos y seminarios en torno a la historia de la fotografía en este país, impartidos en distintas universidades. Ello ha permitido que la generación de investigadores sobre fotografía
crezca de una manera impresionante. Hay, en el posgrado de la universidad podemos mencionar que hay mucha gente de distintas universidades, tanto del país como del extranjero, que están muy interesados en estudiar los acervos fotográficos de este país. Bien, Alquimia ha albergado temáticas muy diversas. Destacan en ocasiones historias regionales dedicadas a ciertos estados. Aún nos falta estudiar más, ¿no? De repente hemos albergado historias de Puebla, de San Luis Potosí o de Nuevo León, y también se ha estudiado la semblanza y la biografía de distintos fotógrafos reconocidos a nivel internacional como Manuel Álvarez Bravo, Mariana Jampolsky, Luis Márquez, Romualdo García, algunos acervos que están muy bien editados ya, muy bien trabajados en algunos estados, ¿no? Pero también nosotros hemos albergado temáticas que están vinculadas a la fotografía. Por ejemplo, las historias de las representaciones sociales. Entendemos la representación social en Alquimia como una construcción o trama de sentido con un trasfondo ideológico. Y por ello, en algunos números, algunos investigadores, algunos colaboradores se han dedicado a estudiar el cuerpo y su representación, ya sea en el estudio o en un entorno natural. Pero sobre todo se ha estudiado el discurso del fotógrafo y cómo nos han entregado cierto tipo de tipos populares o estereotipos que se han analizado desde un cariz antropológico o antropométrico. En muchas de las fotografías publicadas por Alquimia podemos observar que la construcción de la identidad ha sido un proceso dinámico que tiene lugar en distintas regiones de este país, ¿no? Nuestros generosos colaboradores, nosotros dependemos de la colaboración de muchos académicos investigadores, han profundizado en el tema de la representación y la identidad, es decir, en la reconfiguración del sujeto a través del retrato fotográfico. Y algunos de ellos nos han dado la pauta de entender a la fotografía como un artificio en el que se dan cita no solo intereses documentales, sino también búsquedas estéticas que inciden en el discurso fotográfico. Sobre este tema de la representación, los tipos populares, yo quisiera destacar la colaboración de los doctores Arturo Aguilar Ochoa, Débora Dorotinsky, o nuestros colaboradores más jóvenes como Sonia Arlet Pérez, que nos han invitado a reflexionar sobre las identidades, los estereotipos y los cuerpos. Esto, sobre todo en el número 51 de la revista Alquimia, el lector interesado puede encontrar bien analizado este tema de los tipos populares y los estereotipos. Alquimia también ha dado lugar a historias de lo que hoy denominamos como protoarqueólogos, es decir, los llamados exploradores o viajeros extranjeros, que a través de sus imágenes impusieron, sobre todo en el extranjero, una visión muy particular sobre México y sus ciudadanos. En sendos números se ha analizado el trabajo de Desiree Charney, Winfield Scott, Teoberto Mahler o William Henry Jackson. El lector interesado puede encontrar en nuestra revista muchos artículos respecto al tema. Y también se ha analizado el papel de la mujer, pero no como un sujeto de representación, sino como un sujeto que construye la representación. Numerosas fotógrafas que de repente en el número 53 del año 2015 su trabajo fue analizado y estudiado por historiadores como que tenemos aquí a uno presente, el doctor Villela, el papel de Sara Castrejón, la doctora Rebeca Monroy Narza ha investigado el papel de María Santibáñez como una de las fotógrafas que muy joven logró tener su primer estudio, y el trabajo de Eugenia Latapí. Todo ello le ofrece al lector distintos escenarios sobre el papel que desempeñó la mujer como un sujeto que construyó representación y no como un sujeto solamente que fue construido en una representación por una otredad.
Otros tópicos que se han albergado en nuestra revista son los retratos de las llamadas mujeres públicas y su inscripción en algunos archivos oficiales. Pero también hemos abordado temas vinculados a la estética propia de la fotografía, como el llamado pictorialismo, el fotomontaje, la vanguardia fotográfica en México, y también se han estudiado los distintos procesos estéticos que han dado lugar a este tipo de imágenes. Por ejemplo, el daguerrotipo, el calotipo, la placa seca, todo ello ha sido también objeto de interés de varios historiadores. Bueno, hay que dejarlo muy claro. En Alquimia no nos limitamos a publicar historias sobre la fotografía, distintas historias o a hacer biografías de algún fotógrafo ya consagrado, ¿no? Nuestro interés va más allá. A nosotros nos apasionan los hallazgos, las nuevas historias, analizar el discurso iconográfico presente en las imágenes, pero también lo tratamos de abordar desde nuevas vetas teóricas. Sobre todo los nuevos estudios que han derivado de las teorías de la imagen, tanto en Alemania como en Estados Unidos. Algunos de nuestros colaboradores ya nos entregan ese tipo de análisis, nuevas miradas. Quisiera ir cerrando esta charla afirmando que Alquimia forma parte de esas publicaciones históricas que tomaron a la imagen fotográfica como tema de estudio e interés, como fue el caso de la colección Ría de Luz, famosa, dirigida y editada por Pablo Ortiz Monasterio en 1984, y que fue publicada por el Fondo de Cultura Económica. Pero también tenemos otras publicaciones como Luna Córnea, del Centro de la Imagen, dirigida por Alfonso Morales, y la revista Cuarto Oscuro. En ese conjunto de publicaciones, Alquimia ha logrado sobresalir. Y quisiera reconocer en ese sentido la labor de quien fuera su editor por más de 2 décadas, el historiador y periodista José Antonio Rodríguez, que nos legó todo un acervo sobre la historia o las historias de la fotografía en este país. Gracias a su labor, Alquimia ha sido reconocida por investigadores del extranjero. Una de las notables historiadoras, como Mariluz Sugués, ha reseñado en su Historia General de la Fotografía esta aportación de Alquimia a los estudios, y quisiera compartirles un dato reciente. Hace poco nos buscaron del Museo Mudec en Italia, está radicado en Milán, porque están muy interesados en conseguir el número 3, número histórico sobre Tina Modotti. Este número, que ya difícilmente se consigue en México, lo están demandando en Italia porque quieren que forme parte de su acervo. Entonces, como ven, Alquimia está muy bien posicionada y nosotros hemos seguido trabajando pese a la pandemia. Seguimos manifestando nuestro interés por la construcción de las historias de la fotografía, y próximamente se va a presentar nuestro número más reciente, el número 70, ya 70 números de la revista Alquimia, dedicada a la imagen y al sonido, con la aportación de artistas visuales, de antropólogos, del director de la fonoteca, que han estudiado el vínculo entre la imagen fotográfica y el sonido. Esa sería mi participación. Les agradezco mucho su atención. Gracias. Gracias, Arturo, sobre todo por recordarnos el papel de nuestro querido José Antonio Rodríguez, a quien mucho debemos el perfil tan importante de esta revista del Instituto. Continuamos nuestra presentación con la participación del maestro Samuel Villela Flores, quien nos hablará de un tema muy actual, que es la diversidad cultural en tiempos de COVID. El maestro Samuel Villela Flores es maestro en etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es autor de 8 libros, coordinador de la obra Los Pueblos Indígenas de Guerrero, Atlas Etnográfico, editado por el INAH y el Gobierno del Estado de Guerrero en 2021. Yo tenía la idea que también hay una primera edición, pero bueno, coordinador del proyecto Montaña de Guerrero dentro del Programa Nacional de Etnografía de las Regiones Indígenas de México,
2019 de la Coordinación Nacional de Antropología. Es autor también de 6 ensayos científicos dentro de este proyecto con temáticas sobre ritualidad, cosmovisión y mitología, sistemas normativos, relaciones interétnicas, procesos migratorios. Autor también de más de 100 artículos publicados en distintas revistas especializadas y de divulgación. Adelante, estimado Samuel, tienes la palabra. Muchas gracias, Benigno. Voy a dar lectura a un breve texto que he intitulado La diversidad cultural en tiempos de COVID-19. Iniciaré mi exposición con la referencia a una de las efemérides que celebramos este año, los 500 años de la caída de México Tenochtitlan y el inicio del coloniaje en Nueva España. Y uno de los elementos que permitieron la sujeción y conversión de los indígenas fue la extraordinaria labor de cronistas y misioneros que, para facilitar la evangelización, iniciaron el estudio de la cultura de los grupos indígenas que poblaron el México prehispánico. De ese entonces, que estudiosos como Ángel Paler refieren como el antecedente de la etnología en México, se da la investigación de la otredad para los fines de la sumisión, del sometimiento y cristianización de los infieles, corriente de pensamiento con la cual nacería la moderna antropología ligada a los intereses del colonialismo. Cosa distinta a la que pretenden los nuevos fines de investigación, como ya señalaba también Benigno, el estudio de la diversidad cultural para la comprensión entre grupos culturales diferentes, con el propósito de coadyuvar al respeto, la paz y la tolerancia. En el interregno cabe mencionar cómo en nuestro país, en el Porfiriato, esa otredad de lo indígena, esa diversidad cultural, se veía como un obstáculo para la modernización del país, por lo cual, siguiendo la tónica del liberalismo económico, había que suprimir la comunalidad de la tierra entre los pueblos, base material de su sustento. Más recientemente, la política indigenista del Estado mexicano en el siglo pasado, si bien no pretendía el sometimiento de los pueblos originarios, sí buscaba su incorporación a la cultura nacional dominante, con lo que se pretendía también limitar o transformar esa otredad. En el contexto actual, en la prepandemia, hemos vivido un proceso globalizador que pretende homogeneizar no solo los patrones económicos, sino también la cultura, el pensamiento, las ideologías. Pero dentro de este proceso hemos visto también el surgimiento de propuestas alternativas, de procesos de reivindicaciones étnicas, de género, de identidades sexuales, aunque también hay que decirlo, se dieron procesos terribles como la limpieza étnica en la Guerra de los Balcanes y el recrudecimiento de políticas de odio racistas como las encabezadas por el expresidente de los Estados Unidos. Dicho esto, asomémonos a la autoridad en tiempos de COVID-19 en nuestro país, que las más de las veces va ligada al subdesarrollo, a la pobreza. Es indicativo en otras latitudes y para efectos comparativos que en África encontremos el 5.4% de vacunación por cada 100 habitantes, mientras que en Estados Unidos y Europa tenemos índices de 88 y 85% respectivamente. Para una aproximación a lo que pasa en el ámbito nacional, haré unas breves referencias desde una obra reciente, la coordinada por Laura Corona de la Peña y Luis Miguel Moraita, intitulada Miradas históricas y antropológicas sobre la pandemia COVID-19, editada por el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INA. Aunque he de señalar que nuestra revista, Antropología, Revista Interdisciplinaria del INA, está por editar un número especial intitulado COVID-19 y prospección de los saberes científicos, donde esperamos un abordaje desde la interdisciplina en que se viertan miradas sobre el vínculo del multiculturalismo y la diversidad cultural con el flagelo sanitario que todavía nos aqueja y quién sabe hasta cuándo. De paso, comentar también que ya se ha producido mucha literatura sobre la problemática desde diversos ámbitos de la ciencia social, y otros más están en proceso, como el número especial sobre el análisis de la pandemia a editarse por la revista Narrativas Antropológicas de la Dirección de Etnología y Antropología Social, también del INA. Un poco antes mencionábamos el vínculo entre pandemia y otredad marginación, presente en muchos pueblos originarios, y como expresión palpable de ello es la deficiente infraestructura sanitaria en varias regiones y ciudades. Tomaremos algunos casos indicativos. En Tlapa, corazón de la región indígena
conocida como Mixteca Náhuatl Tlapaneca de Guerrero, al principio de la pandemia, la organización no gubernamental Tlachinolan denunciaba que solo había un respirador para la eventual atención a enfermos graves dentro de una región interétnica de 400,000 pobladores. Cito a la página de esta organización. El hospital es de segundo nivel, es obsoleto, tiene más de 50 años construido, 32 camas ya destartaladas. No se ha podido instalar más camas porque no han terminado la ampliación. Así atiende a 19 municipios con más de 400,000 habitantes. Hay 3 ventiladores, pero solo uno funciona. Aunque esta situación se fue corrigiendo, la doctora América Ocampos, nativa de la región y de origen mixteco, y que además es la primera médico galardonada por los reconocimientos que el gobierno mexicano dio a los profesionales que enfrentaban el COVID-19, señalaba para mediados del año pasado que el hospital referido, ya habilitado con una zona COVID de 15 camas y 6 ventiladores, cito, estaba completamente saturado. Un informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social documentó una tasa de letalidad, el porcentaje de pacientes que no sobreviven a la enfermedad, del 14%, casi el triple de la proporción global que registró la Organización Mundial de la Salud en esos meses y por encima del 10% que tenía México entonces. Termina la referencia. Como resultado de la alteración en patrones alimentarios, Claudia Javes y José Luis Moctezuma en el artículo en esta obra, Notas sobre algunos pueblos del noroeste ante la pandemia de COVID-19, nos dicen, la diabetes es uno de los factores de alto riesgo al adquirir el virus y los COMCAC de Sonora presentan un porcentaje muy alto, de 30.8 para 2014 si se compara con el 14.4 a nivel nacional en 2006. Mientras los OOF presentaban un 10.1% en 2014 y los UM 18% en 2008. Termina la referencia. Una situación que ha llamado la atención y la resistencia en algunos pueblos originarios ante la emergencia sanitaria para creer en la veracidad de la pandemia o resistirse a campañas de profilaxis. Pero esta actitud no es nueva y no se debe necesariamente a ignorancia o irresponsabilidad de grupos y personas, sino a una resistencia comunitaria ante medidas del Estado Nacional que en el pasado amenazó sus formas de vida y subsistencia, como ocurrió con la campaña contra la fiebre aftosa de mediados del siglo pasado y que dejó huella en la memoria colectiva. Como constató Jaime Enrico Carrión en otro artículo dentro de dicha obra, La memoria social en contextos de pandemia en la región Mazahua-Otomí, se conocieron rumores de que en los hospitales COVID mataban a la gente, o que las campañas de sanitización tenían el objetivo de difuminar el virus. Ante la situación descrita, uno de los fenómenos destacados que hemos encontrado en las investigaciones elaboradas para la obra de referencia es cómo los pueblos originarios han tenido que afrontar la pandemia, cito, con lo que tienen y siempre han tenido a la mano, la vida comunitaria. Esta afirmación de Mitlón Gabriel Hernández, también en un artículo dentro de dicha obra, y que hace también referencia al ámbito latinoamericano. Dentro de las condiciones de alteridad y marginación, vemos la emergencia de luchas organizativas para enfrentar la pandemia y problemas concomitantes. En forma indicativa, me referiré a cómo la difícil situación ha promovido que los migrantes indígenas de la montaña de Guerrero que sobreviven en la Gran Manzana, Nueva York, durante la época en que esta ciudad fue el epicentro mundial de contagios, han echado mano de lo único que les puede dar un sentido de unidad e identidad ante una situación límite, recurrir a sus raíces, a los vínculos que ha provisto su comunalidad, a organizarse con otros migrantes, no importando su filiación étnica o regional, para posiblemente extraer una lección de la coyuntura y poder enfrentar menos desventajosamente su precaria condición. Cito un testimonio de un migrante de la organización de Tlachinolan. No nos vamos a dejar vencer. Tenemos que organizarnos mejor. Si logramos llegar a esta megalópolis y pudimos encontrar un rincón donde vivir,
Recuperaremos nuevamente las fuerzas que nos han heredado nuestros abuelos, quienes siempre tuvieron bríos para llegar a la cima de la montaña, en mi testimonio. De lo cual ha resultado la organización Titoromico, es una palabra en mixteco que hace referencia a una de sus fiestas tradicionales, en la cual hay activistas indígenas de la comunidad de Yubinani, municipio de Mecatono, que es uno de los más pobres del país, y otros lugares. Bueno, con esto terminaría mi participación, pues retomando el interés de nuestra revista en particular, en dar a conocer, en hacer investigación sobre esta coyuntura bastante difícil que nos ha tocado vivir y a la cual no podemos ser ajenos. Y esto desde el enfoque de la ciencia social, desde la antropología, en relación a la diversidad cultural. Muchas gracias. Gracias a ti, estimado Samuel. Bien, continuamos con nuestro programa. En esta ocasión, con la presentación del doctor Mario Camarena Ocampo, quien disertará sobre las 3 diversidades en la historia contemporánea. El maestro Camarena es licenciado en Antropología Social por la ENA, maestro en Historia Económica por la UAM y doctor en Antropología por la ENA, en las que se graduó con menciones honoríficas. Profesor de investigación científica titular C de tiempo completo desde el 1 de noviembre de 1979 a la fecha. Es miembro del Consejo de Redacción de Contemporánea, miembro de la Asociación Mexicana de Historia Oral, líneas de investigación, historia social de los siglos XX y XXI, historia del movimiento obrero, movimientos sociales en pueblos y barrios de la Ciudad de México, Michoacán, Oaxaca, Colombia, Nicaragua, Cuba, El Salvador y otros más. En 2004 se hizo acreedor al premio de la reseña sobre el libro de Patricia Pensado y María de Jesús Real G., coordinadoras Historia Oral de San Pedro de los Pinos, Conformación y Transformación del Espacio Urbano en el siglo XX, otorgado por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas. En 2006 fue reconocido, obtuvo el reconocimiento otorgado por su investigación sobre la memoria histórica del barrio de la Fama montañesa. Autor y coautor de diversas publicaciones, entre ellas Manos Artesanas y Voluntad Divina, Reconstruyendo Nuestro Pasado, Técnicas de Historia Oral, Jornaleros, Tejedores y Obreros, Historia Social de los Trabajadores Textiles de San Ángel, 1850-1939, la antología Sabores y Sinsabores de la Revolución Mexicana. Ha sido coordinador de diversos números de las revistas Diario de Campo, Navegando y Contemporánea. Adelante, doctor Mario Camarena. Gracias por la invitación de participar en esta mesa. Entonces te doy las gracias y me gustaría empezar con algo muy simple. ¿Qué es contemporáneo? Contemporáneo significa en términos etimológicos con pertenencia, temporaneous, tiempo. Nuestra revista lo que le interesa es pertenecer a un tiempo diverso y complejo, y yo diría dinámico. Entonces, nuestra revista lo que va a proponerse, ¿sí?, es hacer toda una revisión de los problemas contemporáneos en términos de su diversidad, de su complejidad y de las contradicciones que existen a su interior. Hasta 2021 hemos entregado 13 números digitalizados. Nuestra revista es digital. Y además hicimos un número especial sobre el sismo del 2017. Esta revista actualmente está preparando 2 números, ¿sí? Y tenemos el 13 y el 14. Sin tener más pretensiones, es una revista que ha llegado a China, a gran parte de América del Sur, América del Norte y Europa, por estas características que es digital. Pero no solamente se ha centrado en el medio académico, sino también es una revista que ha podido tener influencias en ciertos espacios populares y en ciertos lugares como lo que vienen siendo autonomías indígenas, donde también se está leyendo. Y lo que más nos interesa también fuertemente es que sea una revista que tenga su impacto cultural. Revista que no tiene un impacto en la docencia y en el medio universitario es revista que no construye una posición teórica. Nos interesa construir una corriente teórica, una corriente metodológica a partir de esta posición de nuestra revista que es de historia social.
Antes de continuar, esta revista se puede hacer gracias a todo el trabajo colectivo de los compañeros de la Dirección de Estudios Históricos, ¿sí? A todo el apoyo de la Coordinación Nacional de Difusión, ¿sí? A la Dirección de Publicaciones, ¿sí? A la Dirección de Estudios Históricos. Las revistas son colectivas en términos de los investigadores, pero también del apoyo que tienen las instituciones, y esa es la parte que no podemos dejar de reconocer. Las revistas, en ese sentido, tienen que tener una función social, una función en términos de apoyo académico, ¿sí? Y una función, ¿sí?, que sirva para tomar conciencia de la problemática que estamos teniendo. En ese sentido, la revista no es un objeto cualquiera. La revista tiene múltiples y diferentes facetas, ¿sí? Por mencionar unas, la revista se tiene que organizar en términos de una política editorial, se tiene que realizar en términos de una discusión historiográfica en el momento, se tiene que organizar en términos de los avances de investigación, pero también se debe de organizar en términos de las problemáticas que estamos viviendo, ¿sí? La revista debe de responder a una serie de elementos que se encuentran en la cotidianidad. De lo contrario, es una revista que no cumple su función social, ¿sí? La revista es académica, pero también impacta socialmente. Pero la revista también debe de buscar otra cuestión importante. Debe ser y se debe de construir de tal forma que pueda ser leída por todos, tanto por un especialista, sí, como por una persona común. Entonces, las revistas también tienen que tener una propuesta narrativa, unas formas de cómo se debe de exponer y cómo se debe de presentar para que sea leído por todo un público que es, en ese sentido, que es importante, ¿sí? Nuestra revista, por las características que tiene, que es digital, por un lado, se puede sacar documentos en forma escrita, documentos en forma oral, documentos en forma visual, ¿sí? Entonces, la revista nos permite, ¿sí?, poder abarcar diferentes públicos. Y este es algo muy importante de la revista, ¿sí? Y a la vez poder abarcar diferentes niveles, tanto problemas cotidianos, ¿sí? ¿Sí? Como problemas historiográficos, ¿sí? Y entrar también a discusiones muy especializadas o también a problemas contemporáneos de lo que se está viviendo. La revista abarca todos estos niveles y para esto se necesita un trabajo colectivo de discusión, en este caso con nosotros, que es del consejo de redacción. Este es un primer punto que es interesante que hay que tomar en cuenta. Y el otro que no podemos hacernos a un lado en concreto nosotros, es una revista de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces la revista también tiene que tener las funciones que tiene la institución, que son la conservación, la investigación y la difusión. Entonces la revista es algo más complejo que simplemente la difusión. Debe de responder a las necesidades institucionales y las necesidades de una sociedad en la que nos encontramos insertos. Pero si bien es cierto que la revista se organiza y se piensa así, cuando la revista sale, ya agarra su propia personalidad. La revista ya corre por ella sola, ¿sí? Y entonces hay revistas que tienen mucho impacto en términos de la problemática que se están planteando. Pongo el ejemplo, la número 1 que sacamos es una revista que se hablaba sobre el papel de los investigadores. Y bueno, es una revista que se sigue utilizando, ¿sí? Porque todavía está muy en el centro de la discusión el problema de la objetividad, la subjetividad y el papel del investigador como sujeto-objeto. Bueno, hay números que son muy importantes, ¿sí? Entonces, la revista, esa es otra de las características que tiene. Cuando emerge, ya depende no de la institución, no del comité editorial, sino ya depende del público que lo esté viendo. Y también nos encontramos con revistas o número de las revistas que ciertas cuestiones son utilizadas por ciertos sectores populares. En nuestra revista es una ventaja que sea digital porque hasta tenemos correspondencia y nos hablan sobre esta situación. Entonces esto es muy rico, nos permite ver. Nosotros hemos podido hacer un seguimiento de los impactos de la revista a través de todo del Google, del Face, etcétera. Hemos visto dónde se lee, cómo se lee, y también hay una serie de correspondencias. Pero la revista contemporánea, ¿qué es lo que privilegia?
La revista contemporánea lo que privilegia es el tiempo presente. Y de ese tiempo presente lo que le interesa, ¿sí?, es la historia social. Es la historia de los sujetos, ¿sí? De los sujetos y cómo se van creando y cómo se van transformando. De ahí que estamos muy preocupados por entender a esos sujetos en el tiempo, ¿sí? Cómo se van construyendo, ¿sí? De ahí que cada investigación, nosotros sostenemos, tiene sus propios procesos y sus propios tiempos y somos muy respetuosos, ¿sí? En ese sentido, no nos gusta imponer una concepción de lo que es el tiempo. Estamos muy abiertos a las discusiones y respetamos. También la revista contemporánea le interesa conocer los tiempos, ¿sí? Y los espacios, ¿sí? Nos interesa ver las contradicciones, cómo se están dando, ¿sí? Nos interesa ver la parte simbólica, ¿sí? Nos interesa esta parte. Pero también la revista, ¿sí?, nos interesa ver las discusiones historiográficas. Esta es una parte. También hemos estado muy preocupados porque tenemos una sección de noticias. Entonces, de problemáticas que consideramos que pueden tener un impacto historiográfico, estarlas sacando. Por ejemplo, las modificaciones que se han hecho a la ley y que puedan tener un impacto en cómo va a afectar todo la cuestión legislativa, la cuestión de los pueblos originarios, sacamos noticias sobre eso. Entonces, la revista también ha estado preocupada por esto. De ahí que tiene diferentes formas de expresión. Aceptamos artículos, sí, que sean orales, artículos fotográficos, ¿sí? Y también tenemos una sección que es muy interesante. Nos hemos preocupado por rescatar las trayectorias de nuestros compañeros y de los investigadores. Creemos pertinente y creemos que es necesario que se debe de conservar la memoria de la institución, y la memoria de las instituciones son los investigadores, son los trabajadores. Entonces también tenemos una sección que le llamamos trayectorias, donde publicamos lo que viene siendo las historias de cómo se formaron como investigadores dentro de la Dirección de Estudios Históricos, y son trabajos historiográficos bien bonitos desde la propia historia de vida. Esta es una parte. Y por último, me gustaría decir que nosotros aquí también hemos sido muy flexibles y yo diría abiertos en términos de las narrativas, cómo escribir. En el medio académico, desde mi punto de vista, hay veces somos muy acartonados. Si no se escribe de tal forma, no pasan los artículos. Y hemos sido muy flexibles a partir de la influencia que tuvimos de Carlos Monsiváis y de José Emilio Pacheco, en de que hay diferentes narrativas. Cada grupo social tiene sus propias formas de expresión y debemos de ser respetuosos. Si uno habla del mundo de los purépechas, descubrimos que tiene una forma de construir que cuando llegan al medio académico de repente no las respetamos y decimos que están mal hechas. Bueno, la revista contemporánea ha respetado lo más y ha fomentado las diferentes narrativas que deben de ser respetadas por el medio académico. Esto no significa no ser rigurosos. Entonces, hemos entrado a este planteamiento. La revista lo que plantea es una discusión sobre los problemas contemporáneos. Y con eso terminaría. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, estimado Mario. Es muy interesante y en destacar este perfil y de una revista pionera en su formato digital y muy acorde, ¿no?, con este perfil que nos delimitas. Muchas gracias. Damos continuidad a nuestro programa con la presentación del maestro Luis de la Peña Martínez, quien nos hablará acerca del elogio de la diversidad cultural a 41 años de Cucuilco, revista de Ciencias Antropológicas de la ENA. El maestro de la Peña es lingüista por la ENA, maestro y candidato a doctor en Filosofía de la Cultura por la UNAM. Actualmente tiene el cargo de jefe del Departamento de Publicaciones de la ENA, en donde es profesor desde 1987 en las licenciaturas de Lingüística y Etnología. Ha impartido talleres de redacción y creación literaria en distintas instituciones culturales y académicas. Ha colaborado como editor y redactor en La Jornada Semanal y Los Universitarios. También ha publicado reseñas, ensayos y participado como coordinador de libros y revistas en temas lingüísticos, literarios, semióticos, de análisis del discurso y de teoría de la cultura. En
publicaciones de universidades nacionales y extranjeras. Su nombre aparece consignado en el Diccionario de Escritores Mexicanos del siglo XX, publicado por el Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Adelante, estimado Luis, tienes la palabra. Gracias, muchas gracias por la invitación a este evento. Yo he escrito un pequeño texto que voy comentando al momento de leer. El título es el que ya se mencionó, Elogio de la diversidad cultural a 41 años de Cuicuilco, revista de ciencias antropológicas, continuidad y perspectiva. Desde sus inicios en 1980, hace 41 años, la revista Cuicuilco ha sido un espacio de exposición de las problemáticas e indagaciones acerca de la importancia de la diversidad cultural. Yo mismo, como estudiante de la ENA, fui partícipe y testigo, como lector, de la aparición de sus primeros números. La revista surge en un momento en que la ENA se traslada a sus instalaciones junto a la zona arqueológica de Cuicuilco, de ahí su nombre, en el sur de la Ciudad de México. Pero además, con la aparición de esta revista, se presenta un proyecto de publicaciones llamado Ediciones Cuicuilco, antecedente del actual proyecto editorial del Departamento de Publicaciones de la ENA, del que ahora soy responsable. Creo que esta parte de la historia de la escuela y por ende del instituto es necesario de hacer allá 41 años de que esto comenzó en el sur de la Ciudad de México. A su vez, este proceso nos remite al surgimiento de los primeros intentos editoriales de la entonces Escuela Nacional de Antropología en los años 40, como lo fue la revista Tlalocan, coeditada por la escuela con el etnohistoriador norteamericano Robert H. Barlow en 1945. Después la revista hasta la actualidad sigue saliendo en filológicas, ¿no?, de la UNAM. También la revista Antropos en 1947, formada por un grupo de alumnos de la ENA, y sobre todo la colección de libros Acta Antropológica, así como la revista Tlatoani y sus suplementos, unos pequeños libros, publicados por la Sociedad de Alumnos de la ENA, que en los años 70 se transformaría en el Comité de Publicaciones de la ENA después de haber sido el Comité de Lucha durante el 68. La lista de autores y temáticas que han visto la luz en las páginas de estas publicaciones es larga y han formado una línea de acción y pensamiento que Cuicuilco, ahora llamada Cuicuilco Revista de Ciencias Antropológicas, continúa y mantiene pese a los problemas que enfrentamos en el contexto nacional e internacional debido a la pandemia de COVID-19 o SARS-CoV. No he hecho un recorrido visual de todas estas revistas hasta llegar al actual Cuicuilco, porque es muy largo y son muchos años, ¿no? Estamos hablando de más ya de 80 años. En el caso de Cuicuilco, bueno, son 41, casi la mitad. Y aunque vamos en el número de la nueva época, 81, son más de 100 números que contempla la revista, ¿no? Bueno, esta condición actual que estamos viviendo, precisamente hace un año yo me refería en la anterior realización de este mismo evento a una reseña que publiqué en la revista Cuicuilco sobre el libro de Lourdes Arizpe llamado Cultura, Antropoceno y Transacciones Internacionales, en el que yo señalaba la complejidad de esta situación por la que, pues desgraciadamente todavía atravesamos,
No voy a referirme a todo lo que dije en ese momento, se puede consultar en el número de septiembre de 2020, la reseña, pero ahí me refería pues a que vivimos en un momento histórico que nos hace replantear nuestro comportamiento como especie en el planeta, pero a la vez considerar reconocer la diversidad cultural, social, genérica y política en un mundo globalizado técnica, económica y comunicativamente. En ese sentido, la revista Cuicuilco apuesta por la presentación de estas problemáticas de una forma profesional y documentada, cumpliendo con los estándares académicos y de investigación según los parámetros exigidos por las instituciones e instancias correspondientes, lo que ha hecho que la revista esté incluida en algunos de los índices de revistas científicas y en plataformas de divulgación científica, bibliográfica y hemerográfica más importantes, como es el índice de revistas de CONACYT, o como Redalic, Cielo o Biblat, que son algunos de los lugares en que la revista puede ser consultada. Esto ha permitido que la revista siga apareciendo en sus formatos electrónicos, PDF, XML, HTML, EPUB, desde el año pasado. En realidad está albergada en el sitio de revistas de la Mediateca del INAH y en el sitio de la propia revista en la página web de la ENA, aunque no se haya podido imprimir sus últimos números, pues debido a problemas que ya todos sabemos presupuestales. En realidad el último número que se imprimió fue el de septiembre-diciembre de 2019, pero a partir del año anterior y ahora este mismo año no ha sido posible la impresión de la revista. Esto pues ha creado, ¿no?, una cierta situación, coyuntura pues especial, porque sobre todo en mi caso, que soy el editor y jefe del Departamento de Publicaciones de la ENA, aprovecho para señalar que el director de la revista es el doctor Franco Savarino. Yo estoy participando a modo de representante de la revista, pero la revista depende del Departamento de Publicaciones. Entonces, digo, en lo particular, a mí ese cambio de dejar de salir de forma impresa y quedarnos únicamente con la versión digital, pues es interesante, pero a la vez extraña, ¿no? El tener en las manos uno de los ejemplares de ese trabajo que se hace con tanto esfuerzo, ¿no? En algunos de los números de los últimos años se han abordado en los dossiers que conocemos temáticos, asuntos como el llamado giro ontológico, la violencia y el desplazamiento forzado en México, la antropología del presente, la liminidad y el cuerpo, el catolicismo urbano en la Ciudad de México, el cambio climático y consecuencias socioculturales, y el más reciente número ofrece un dossier acerca de la pandemia precisamente de COVID-19. El que precisamente hace un año aquí en este mismo evento anunciamos su preparación y convocatoria. El número ya está, pero como digo, cuando esto ya se transmita directamente veremos que ya estará en estos sitios que he mencionado, pero desgraciadamente pues físicamente no lo podemos tener impreso. Ahí, bueno, no voy a hacer ahorita la reseña de todos los trabajos, pero sí referir que los temas son diversos, como ya se ha señalado en el caso de otras publicaciones. Quiero decir, va desde temas como la relación con los museos, o con la vejez, o con la situación de las comunidades
por ejemplo, indígenas en Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua, pues también hay unas reseñas acerca de un libro de Boaventura de Sousa Santos, dejen ver el título, bueno, no lo tengo aquí a la mano, pero y otro más sobre uno que se llama Fiebre de Pablo Amadeo. En fin, estos textos conforman, decía yo, un dossier y reseñas que hace un año, cuando surgió toda esta circunstancia, nosotros mismos pues no sabíamos a dónde íbamos a llegar, ¿no? ¿Qué iba a pasar con el fenómeno? En fin, cuáles iban a ser las circunstancias a las que nos íbamos a enfrentar, pero pues llama la atención, ¿no? Que un año después de esta cuestión, nosotros sigamos aquí en contacto, ¿no? Por ello, considero que la presencia de Cuicuilco aquí en este evento refrenda su compromiso por la difusión de las problemáticas más acuciantes en el ámbito antropológico e histórico y apuesta a su continuidad en un contexto de discusión respetuoso de los enfoques diversos y diferentes y de las corrientes de pensamiento contemporáneas que contribuyan no solo al desarrollo académico y profesional de los integrantes de la propia ENA, sino que sirva de igual modo como una ventana que permita a sus lectores asomarse hacia otros horizontes y perspectivas, tanto nacionales y extranjeras, para romper lo que podríamos llamar el cerco de lo mismo y de lo repetitivo. Así pues, Cuicuilco, en su larga historia y trayectoria, y cuando lo digo, pues no es un solo decir 40, 41 años, ¿no? Al contrario, es un orgullo resaltarlo porque hay que hacer también esa historia de cuánto esfuerzo y cuánto tiempo y cuánto interés se le ha puesto para que una revista se mantenga, ¿no? Creo que eso es lo que a veces nosotros como editores esperamos, ¿no? La continuidad, ¿no? En ese sentido, felicito a los organizadores de este encuentro, que por cuarto año nos ha reunido para dar a conocer nuestros logros, pero también nuestras debilidades y carencias. Creo que no siempre son conocidos y reconocidos los esfuerzos para sacar adelante nuestras publicaciones. Pareciera que en este caso particular, pues, producir una revista a veces se considera un trabajo secundario o de mero apoyo a tareas, perdón, de investigación o docencia, ¿no? Sin embargo, la divulgación y la difusión de estas actividades quedarían en el olvido si no fuera por el papel que juegan estas publicaciones, que son parte sustancial del quehacer del INAH y conforman uno de los rostros visibles de la institución. Con esto quiero decir que las llamadas tareas sustantivas, la docencia, la investigación y la difusión, pues van juntas. No podemos privilegiar una u otra, ¿no? Decir lo importante es la investigación, lo importante es la docencia o lo importante es la difusión. Las tres deben de ir muy relacionadas, pues para que tengan éxito cada una de ellas. Muy bien, precisamente aquí en este encuentro es que podemos palpar la diversidad de revistas y publicaciones periódicas que el INAH ofrece en un abanico de opciones que tratan de cuestiones culturales, sociales y de mucho otro tipo, ¿no? Este solo hecho es lo que hace valer la pena el estar con todos ustedes compartiendo esta experiencia y conocimientos ahora mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis.
Pues con esta participación del maestro de la Peña damos por concluida esta primera sesión del foro, esperando haya despertado el interés de quienes se dieron el tiempo para vernos y escucharnos. Agradecemos a cada uno de nuestros invitados y a quienes nos presenciaron mediante el enlace virtual con este video, esperando también lo hagan en la segunda mesa de este cuarto foro, en la que contaremos con la participación de 5 destacadas especialistas. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gobierno de México.